Muchísimas gracias, por supuesto, a todo el equipo de Noticias Univisión San Diego. Y como usted lo acaba de escuchar, vamos a continuación con la participación del maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista y columnista. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Un saludarte, al igual que todos los lunes, y a todos tus radioescuchas. Oye, un tema que sin duda ha generado muchas dudas y sigue generando dudas porque también entiendo que es un asunto dinámico. También hemos vivido en recientes fechas cambios interesantes. Es ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos? E incluso hay quienes como yo te preguntábamos, oye, ¿y si ya puedo? Porque de repente había quedado esta idea de que ya no se puede, que sí se puede. Pero ¿qué pasa pues? Partamos por ello, maestro. ¿Qué pasa si tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos? Mira, siempre se ha podido. La respuesta es siempre se ha podido. Nunca ha habido ninguna ley o impedimento para efectos de que no tengamos cuenta bancaria en Estados Unidos. Sin embargo, ello conlleva algunas obligaciones, principalmente de carácter fiscal. Ahora bien, todos los mexicanos tenemos derecho a tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Esto la legislación norteamericana lo permite y faculta a las instituciones financieras a aperturar cuentas bancarias en beneficio de los mexicanos. Esto siempre y cuando el mexicano firme un formulario que se denomina el W8. ¿Qué es el W8? El W8, la forma, básicamente es una declaración donde nosotros como mexicanos manifestamos: soy mexicano, vivo en México, resido en México, mi fuente de ingresos está en México, y todo eso, todo lo anterior, es únicamente mi operación es derivada de México. Entonces, a Estados Unidos, básicamente, ya hace caso omiso, no fiscaliza tu cuenta bancaria en Estados Unidos, no el IRS no está encima de esa cuenta bancaria, y hoy en día esa declaración que se denomina, repito, la W8, pues básicamente es un formulario donde nosotros los mexicanos manifestamos bajo protesta, es verdad, que nuestro ingreso y que toda nuestra residencia es en México, y ello omite las obligaciones que tendríamos si fuéramos ciudadanos o residentes norteamericanos. Entonces, atendiendo a tu respuesta, sí se puede, siempre y cuando firmemos este W8, y ello no nos omite el tener obligaciones fiscales en Estados Unidos. Si soy un ciudadano norteamericano, también una persona con doble ciudadanía, que también la ley lo permite, ahí hay otro cantar. Ahí sí ya sería una cuenta fiscalizada por el Departamento de Rentas Internas del IRS, debido a que en México y en Estados Unidos se pagan impuestos de manera diferente. En México pagamos impuestos por tener un ingreso derivado de México, básicamente, y en Estados Unidos se pagan impuestos de otra manera, que se denominan ingresos universales. Vives en México, pero eres ciudadano norteamericano, tienes residencia norteamericana, tienes una green card, a mí vienes y me declaras a mí Estados Unidos. Entonces, es muy diferente. Por ejemplo, repito, a México dice la legislación: ¿tienes un ingreso derivado de México, sí o no? No, pues que no. ¿Vives en México? No. Entonces, básicamente no me importas, ¿no? Pero en Estados Unidos ¿eres ciudadano norteamericano? Sí. ¿Dónde vives? En México. A mí vienes y me pagas impuestos y me declaras. Tenemos un tratado para evitar la doble tributación. Entonces, lo que paguemos en México lo acreditamos en Estados Unidos. Sin embargo, existen obligaciones de carácter fiscal que obviamente hay que atender. En pandemia se estuvieron cerrando muchas cuentas bancarias. Así es. ¿Por qué se estuvieron cerrando muchas cuentas bancarias? ¿Esto por no poder tener cuenta bancaria en Estados Unidos o por qué? No, esto es por derivado de la ley FATCA. La ley FATCA es una ley norteamericana que obliga a las instituciones financieras a reportar de manera automática aquellas cuentas bancarias que tengan un saldo superior a los $50,000 a los países de donde
provenga el cuentaviente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo cuenta bancaria en Estados Unidos y tengo arriba de $50,000, en automático el Departamento de Rentas Internas, a través del banco, le va a reportar al Servicio de Administración Tributaria y dice, haz lo que quieras con esta información, ¿no? Entonces, me pueden venir a fiscalizar de esa manera una cuenta bancaria que tenga yo en el extranjero. Muy bien. Y como estas obligaciones representan una gran carga para las instituciones financieras, entonces lo que hicieron fue cuentas bancarias con saldos menores a $50,000, pues mejor lo que hago es cerrarlas porque me cuestan mucho poderlas mantener por toda la información que tengo que estar brindando al Departamento de Rentas Internas. Perfecto. Esa es la razón por la cual muchos se fueron con la finta de que no se podía o que ya no se podía, cuando la razón entonces, maestro, era otra. Ahora, en el tema de la especulación, si alguien que nos está escuchando en este momento dice, pues entonces sí se puede, firmo ese documento y abro mi cuenta en un banco que me lo permita cumpliendo con este requisito, y no voy a llegar a $50,000, pero pues voy a estar cruzando dinerito que voy a depositar allá y que no voy a reportar. No sé si me estoy explicando en este presunto acto meramente especulativo, maestro, pero ¿a qué se podría enfrentar una persona que pues de repente la encuentren haciendo esto? Porque me imagino que, como dices al principio, yo, autoridad norteamericana, firmando ese documento como mexicano, que no tiene ni doble nacionalidad ni es norteamericano, no te voy a fiscalizar, pero eso no quiere decir que no nos estén monitoreando, ¿no? Correcto. Sí, mira, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que crucemos en efectivo, porque es muy común por parte de los mexicanos estar cruzando $9,000, y esto es un delito en Estados Unidos que se llama structuring, ¿no? Entonces, esto es que una persona está evitando presentar una declaración que se llama la declaración FinCEN por cruzar más de $10,000, ¿no? Entonces, uno puede cruzar más de $10,000, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando, uno, justifiquemos el dinero, y número dos, firmamos una declaración que se llama FinCEN. Es decir, ahí ya explicas de dónde proviene el dinero y no tienes un inconveniente alguno, porque si no lo firmas, puedes incurrir en un delito, el cual es sancionado con cárcel en Estados Unidos, y al igual ser sancionado con probables delitos de lavado de dinero. Entonces, pero ese es un tema con Estados Unidos. Entonces, pero si ya tienes el dinero bancarizado, tienes menos de $50,000, tu cuenta bancaria no está siendo reportada automáticamente. Ojo, sí puede ser reportada a solicitud de parte expresa. Es decir, que el Servicio de Administración Tributaria diga, oye, dime si David Mejía tiene cuentas bancarias en Estados Unidos, pásame sus saldos, por favor, ¿no? Eso sí puede llegar a suceder, pero no está siendo reportada automáticamente, únicamente aquellas cuentas bancarias con un saldo promedio de $50,000. Muy bien, entendido y anotado. Eso que dices antes de esta última aclaración es lo que coloquialmente diríamos en México como cruce hormiga, es decir, personas que para no reportar y hacer esta declaración por llevar más de $10,000 hacen estos cruces hormiga por debajo de los $10,000, y eso sí, por más que queramos decir, no, es que como es menos de 10,000 no tenía que reportarlo, pues si lo hiciste así de esa manera continua, entonces sí es un delito, nada más para reiterarlo y aclararlo. Correcto, sí es un delito y puede ser sancionado, y hemos visto muchos casos aquí en México y en Estados Unidos de personas que han llegado a hacer eso y que han llegado a ser sancionados con delitos de lavado de dinero o llamados a juicio por ese delito, ¿no?, de lavado de dinero, y de alguna manera pues tienen que rejustificar el dinero. Y bueno, para cerrar, irme a algo muy coloquial, si yo soy un mexicano que vive en la frontera y, maestro, voy a abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos cumpliendo con los requisitos que ya nos contaste, que porque así me resulta que me rinde más el dinero cuando voy de vacaciones o voy de compras o para hacer compras en línea, ahí realmente no pasaría nada. Correcto, no pasa nada. Muy bien. Maestro, como siempre, muchísimas gracias por tu asesoría. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, de mi parte sería todo. Muy bien, maestro, pues que tengas una excelente semana. Gracias y muy buenos días. Igualmente, muy buenos días.
Es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista y columnista, aclarándonos qué pasa si tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos, puedo o no puedo, qué fue lo que pasó durante la pandemia, ahí quedó aclarado, como también los requisitos en caso que usted así la desee tener.